Bueno, vamos a explicar ahora la industria. Es decir, hemos explicado ya en la primera parte todo lo que se refiere a materias primas y fuentes de energía y ahora vamos a explicar la industria en España. Veremos diferentes elementos y diferentes cuadros. Y lo más importante serían las etapas. Recordaremos que se divide en 3 etapas. Comenzamos con el concepto de industria. Acordaros que vosotros tenéis que picar aquí cada uno de los apartados y luego darle. Como yo lo tengo abierto, os lo explico. Bueno, en España la industria es un sector importante que ocupa más o menos al 30% de la población, igual que aporta al Producto Interior Bruto de España el 30% en el año 2007 y 2008. Respecto a la aportación, dentro del secundario se diferencia entre industria y construcción. Si os fijáis aquí, la industria aporta al PIB el 17% y la construcción el 12%. Mientras que serían valores muy parecidos los relativos a empleo, es decir, población activa ocupada en cada uno de los subsectores del secundario, industria y construcción. ¿Cuáles son las comunidades autónomas más industrializadas? Las tenéis aquí: Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía. ¿Y en qué industrias? Pues en alimentación, bebidas, tabaco, automóvil, aunque son marcas extranjeras, metalúrgica, química y construcción. ¿Qué tamaño tienen nuestras empresas? Pues más bien pequeño. Son pymes, pequeñas y medianas empresas. Este gráfico también es interesante porque se ve la evolución de la economía española de los 3 sectores. Si os fijáis, en 1900, evidentemente la mayoría de la población, más del 60%, se dedicaba al primario, en torno a un 18% al secundario y en torno a un 19% al terciario. En la actualidad, en el 2008, el primario se ha reducido a menos de un 4% de población activa. El secundario está, como hemos visto, cercano al 30%, incluyendo industria y construcción, y el terciario es el que más población ocupa, en torno al 70%. Esto significa que hemos pasado de una economía agraria atrasada a una economía terciarizada, como la mayoría de los países de nuestro entorno. Ahora vamos a ir viendo esto mismo que acabamos de ver, pero con mapas. Si os fijáis aquí se ve claramente cuáles son las comunidades autónomas más industrializadas. Tendríamos por un lado, como hemos dicho, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Andalucía. Y aquí podríais ver lo mismo, pero en un mapa de coropletas con porcentajes de producción industrial por comunidades autónomas. Destaca, igual que antes, Cataluña o, por ejemplo, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Otra forma de ver los tipos de industria que ya hemos estudiado serían con este mapa. Entonces hemos destacado la metalúrgica, el automóvil, por ejemplo tenemos la Opel en Zaragoza o la Ford en Valencia, la química, y luego tendríamos importante alimentación, bebidas, luego cuero, calzado y textil y otras industrias, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a ver ya, sabéis que la industria se ha desarrollado desde finales del 18 hasta la actualidad y se han producido 3 revoluciones industriales. Vamos a ver. Bueno, lo tenéis aquí, presentación de las 3 revoluciones industriales, le daríais aquí. Yo lo tengo abierto. A ver, perdón. Aquí. Bueno, aquí he hecho yo un preci, he elaborado un preci para que las veáis. La primera revolución industrial se produce en Gran Bretaña a finales del 18 y el resto de Europa en la primera mitad del 19. Pero en España tardaría, sería en la segunda mitad del 19 o principios del 20. Lo mismo ocurre con la segunda revolución industrial. Se produce en Europa en la segunda mitad, a finales del 19, hacia 1870 y principios del 20. En España también se retrasa. Y la tercera revolución industrial se produce hace unos 30 años, hacia los años 90, 1990. Respecto a la primera, bueno, la fuente de energía primordial es el vapor, que utiliza como combustible el carbón. Aparecen como grandes industrias la textil y la siderúrgica, y la división en clases sociales que conocemos hoy en día. En la segunda revolución industrial aparecen nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad y nuevos sectores industriales como la metalúrgica, la química o el automóvil. Y en la tercera revolución industrial destacan nuevas fuentes de energía, las alternativas, las renovables, y nuevos sectores industriales como por ejemplo la informática, la telefonía móvil, internet, robótica, microchips, etc. Vale.
Ahora vamos a pasar a estudiar, hemos visto las tres revoluciones, pero ahora lo vamos a ver en España. Entonces, en España, aquí. Bueno, en España vamos a distinguir claramente tres fases en la industrialización de España. La primera fase corresponde, como podéis ver aquí, la primera fase corresponde, la primera etapa con la industrialización. Se juntan la primera y la segunda revolución. Y dura más de un siglo, de 1855, que es el despegue de nuestra industria, hasta 1975. La fecha clave que lo divide sería 1975, porque se produce la crisis del petróleo. Ya hemos hablado de ella. La crisis del petróleo es que los países exportadores de petróleo, la PEP, por primera vez se ponen de acuerdo y suben muchísimo el precio del petróleo. Esto provocará una crisis industrial en España y a nivel mundial y pasaremos a una segunda etapa. Esta segunda etapa, que solo dura 10 años, supone la crisis y la recuperación del 75 al 85. Y aquí se producirá una reestructuración industrial, es decir, se cerrarán empresas, industrias y se abrirán otras, reindustrialización. Y la tercera etapa sería desde el 85 hasta hoy, que coincidiría más o menos con la tercera revolución industrial. Muy bien, dicho esto, ahora tenemos que pasar a estudiar cada una de las fases. Entonces, bueno, tenéis estos cuadros, que los tenéis aquí, disculpad, estos cuadros los tenéis aquí, primera, segunda y tercera etapa. Estos cuadros te explican muy bien en cada una de las etapas. En la primera etapa tendréis que ver la evolución histórica y toda una serie de elementos como qué tipo de qué producción industrial hay, qué estructura industrial tiene nuestra industria, qué factores de localización determinan nuestra industria, qué áreas industriales y su evolución y qué política industrial se desarrolla. En la segunda etapa, sobre todo, la tenéis aquí, del 75 al 85, nos centraremos en la crisis del petróleo, las causas externas y las causas internas, y luego las consecuencias de la crisis, que como ya hemos señalado, se trataría de producir un cierre de empresas y luego reindustrializarlas. Y luego tendríamos ya el cierre de empresas, se llama reconversión, y luego la reindustrialización. La reindustrialización supone que aquellas zonas donde se han cerrado muchas empresas porque son sectores que ya no son competitivos, ¿vale? Por ejemplo la metalurgia o la naval, pues entonces se establecen como zonas de urgente reindustrialización y se ponen industrias favorecidas por la política estatal, nuevas, más dinámicas. Y ahora vamos a pasar ya a la tercera etapa, que la tendríais vosotros aquí, y yo la tengo abierta aquí. Y en esta tercera fase veremos lo mismo que en la primera, toda la evolución histórica de esta tercera etapa, qué se produce, qué estructura industrial hay, qué factores de localización, qué áreas y qué política. Yo he hecho un power, a ver si lo encuentro, resumiendo, aquí, resumiéndolo. Entonces, aquí tenéis los mapas. Entonces, en la primera, ¿dónde se sitúa la industria? Bueno, pues en la primera revolución industrial, en la primera etapa, perdón, se sitúa principalmente, lo podéis ver en este mapa, en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco. En la segunda etapa tenéis el mapa de las zonas, es decir, las zonas de urgente reindustrialización. Y en la tercera etapa, pues tendríamos las zonas más industrializadas. Tendríamos todo el eje mediterráneo, el eje del Ebro, que une el País Vasco con Cataluña y Madrid. Vamos a ir viéndolo aquí. Tenéis también una breve explicación de cada una de las etapas. En pedir al cuadro que acabamos de ver, que es muy amplio, pues dónde se localizan. ¿Vale? Entonces, la primera etapa, como es tan larga, dura más de un siglo, se divide en dos. De 1855 a 1900, que sería el inicio de la industria. Y la industria se concentra en este momento en tres grandes áreas. ¿Vale? Tendríamos la industria de base extractiva, que estaría en el norte peninsular y en Málaga, en la segunda mitad del 19. La industria de base portuaria, que sería principalmente en el País Vasco, Bilbao, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Baleares y puertos de Andalucía. Y luego, como siempre, la industria, el área, perdón, urbano-industrial de Madrid. En el siglo XX, los 75 primeros años del siglo XX serían la otra subetapa. Se afianzan las áreas anteriores, la industria de base extractiva, que sería basada en el hierro y el carbón, se especializa en la gran industria básica del INI. El INI es el Instituto Nacional de Industria que crea Franco, sobre todo es industria básica, como indica aquí, porque no interesa mucho al capital privado.
Y fijaros que desaparece Málaga, se concentra en el norte, País Vasco, Asturias, Cantabria, con toda la industria siderúrgica. Continúan las áreas de base portuaria, que es una pequeña industria ligera, privada y de bienes de consumo, y se localiza sobre todo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Y continúa el área urbana industrial de Madrid. Ahora bien, se promueven nuevos espacios industriales para que no se concentren en estas tres áreas que son las históricas. Y entonces los planes de desarrollo a partir del 64 del franquismo establecen para promover la industria ayudas en forma de polos de desarrollo y polos de producción. Los polos de desarrollo son ayudas que se dan a las industrias que se localicen en estos lugares y reciben menos ayuda que las siguientes, los polos de promoción, porque aquí ya hay una cierta base industrial. Y los más importantes serían Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Granada y sucesivos, sobre todo Valladolid y Zaragoza. Aquí se establecerá el futuro, la base del futuro del GDP. Y luego tenemos los polos de promoción, que es donde no hay ningún tipo de industria, son las zonas más deprimidas, y lo tendríamos, por ejemplo, en Burgos o en Huelva. Lo que dieron mejores resultados fueron los polos de desarrollo, los de promoción menos. Y dentro de esta política para descentralizar la industria y que se reparta más por todo el Estado, a partir de los años 60 tenemos zonas de preferente localización industrial, ¿vale? Donde también sin ser polos se potencia con una serie de ayudas la industria, como Cáceres y Canarias, o grandes áreas de expansión industrial, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tenéis aquí todas las que son Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Y pierden peso industrial desde los planes de desarrollo las que antiguamente tenían como Baleares, Andalucía o La Rioja. La segunda etapa, perdón, aquí. En la segunda etapa lo tenéis aquí. Este sería uno de los mapas de la segunda etapa. No, este no es. Aquí. Esta sería la segunda etapa. Bueno, acordaros que en el 1975 se produce una fuerte crisis del petróleo y esto hace que muchísimas de nuestras industrias, evidentemente, pues tengan que ser cerradas. Este cierre de industrias, que provocará un fuerte paro y una bajada de la producción y del consumo, pues se llama reconversión industrial. Y luego tenemos la reindustrialización, es decir, crear nuevas zonas de urgente reindustrialización. La creación de las TUR, la tenéis en este mapa, serían estas. Por un lado tendríamos Asturias, ¿vale?, que se reconvierten los altos hornos, se privatizan y se fusionan con empresas extranjeras. En Galicia se reconvierten también los astilleros del Ferrol. En Madrid se reconvierte todo el sector eléctrico de gama blanca y el metal, que está en el polígono industrial de Tres Cantos. En Cádiz se reconvierten los astilleros, igual que en el Ferrol. En Barcelona se reconvierte el sector textil y de transformados metálicos, y en Bilbao se cierran los altos hornos de Vizcaya y se reconvierten los astilleros. El resultado es positivo para Barcelona y Madrid, pero escaso empleo generado en el resto. ¿Vale? Cuando España en el año 86 ingresa en la Unión Europea, las ZUR serán sustituidas por las CID, o zonas industriales o industrializadas en declive, ¿vale?, que también recibirán incentivos. Además de las zonas de urgente reindustrialización para paliar el paro, ¿vale?, se establecen parques tecnológicos, es decir, se trata de polígonos industriales especializados en industria de punta, de alta tecnología. Estos parques tecnológicos los tenemos, creo que tengo un mapa. Aquí. No, estos son las ZUR. Respecto a las ZUR, tenemos Asturias, ¿vale? Se invertirán 101 proyectos y 1.600 empleos. Se invertirán 131 millones de euros del año 81 al año 93. En Bilbao, pues 322 millones de euros. En Barcelona, alrededor de 700 millones de euros. Se cerrarán los altos hornos de aquí, de la Comunidad Valenciana, de Sagunto. Se reconvierten los astilleros de Cartagena. En la bahía de Cádiz ya hemos dicho que se reconvierten los astilleros de Puerto Real. En Madrid, acordaros que se reconvierte el sector eléctrico y se
invierten 490 millones y en el Ferrol acordaros que se reconvierten los extintores. Respecto a los parques tecnológicos,